Bueno, muy buenos días para todos. Me complace muchísimo y me llena de entusiasmo ver la gran mayoría de caficultores que nos están acompañando hoy, que nos acompañaron ayer, y que han estado con nosotros en estos eventos y que van a estar en el día de hoy. Realmente, cuando encuentro tantos productores en una charla, me entusiasma mucho, me motiva muchísimo, porque todo esto que les contó Manuela, lo aprendí fue de los productores. Fui productor de café, una de las profesiones que más me han enorgullecido en la vida. Y hoy, pues, estoy dedicado a apoyar productores en la exportación de sus pequeños microlotes, nanolotes. Y pues, realmente encontrar una sala como estas con tantos productores es muy motivante. De ustedes aprendimos lo que sabemos hoy y cuando escuchamos conferencias como la de Lina y vemos que ese relevo generacional es una realidad y que los jóvenes se están empoderando fuertemente con el café, yo creo que esa enseñanza que recibimos de ustedes como productores va trascendiendo y va pasando ya a las futuras generaciones. Vamos a empezar nuestra charla de hoy hablando de un trabajo con un productor en el municipio de Jardín y la voy a dividir en dos partes. La primera de ellas es un tema relacionado con una investigación que hicimos en el municipio de Jardín con un productor muy joven, pero muy emprendedor. Y la segunda es un tema relacionado con las técnicas sostenibles de la nutrición en café. Nuestros productores hoy por hoy están bastante preocupados con el tema de los fertilizantes, pues aquí tenemos una enorme oportunidad para regresar a lo que aprendimos de los ancestros. Lo que hay es una verdadera oportunidad. La fertilización química nos fue metiendo en un camino que no conocíamos y que no conocemos realmente a dónde lleva. Pero nos fuimos entusiasmando con ella porque las producciones son muy interesantes y fuimos olvidando lo que habíamos aprendido de esas generaciones anteriores, de ustedes. Pues vamos a dividir esta charla, tengo un poquito de problema tal vez con el control, contándoles que Fabio Reyes es un productor de Jardín, Antioquia, y que ha sido un líder tremendo, con una historia de vida enorme, que no vamos a contar aquí, pero que Federación de Cafeteros la ha contado en varias partes, en Nueva York, en Expreso, en Europa, hablando de este personaje. Y precisamente fue en su finca, en La Simeona, este letrerito que ustedes ven allí, es de su puño y letra, y por eso quise involucrarlo acá, de una investigación que empezamos en 2014 y que apalancó Natural Control, una compañía líder en biofertilización y en bioinsumos para la agricultura, nacida en Antioquia. Esa investigación yo tuve la oportunidad de conducirla de principio a fin, la iniciamos en febrero 15 del 2014 y la llevamos hasta 2017, casi 4 años. Esa es la primera parte de lo que yo les quiero contar a ustedes. Arrancamos con la definición de lo que es Galileo, un producto bioorgánico mineral. Fue un producto que diseñé durante algunos estudios posteriores a la agronomía y después de que me retiré de la Federación Nacional de Cafeteros, donde estuve con ellos 10 años, me dediqué a la investigación y ahí diseñé este producto que tiene
tres componentes, un componente vivo, un componente orgánico y un componente mineral. Este componente vivo es un consorcio de microorganismos diseñados por la naturaleza, diseñados por la evolución, diseñados por Dios, para quien realmente cree que todo lo que está aquí en este planeta tiene un mandato divino. Están desde tiempos inmemoriales, pero a nosotros se nos olvidó que existían. Galileo es un biofertilizante que tiene 100.000 esporas de un consorcio de microorganismos por gramo de producto. Y nosotros hemos diseñado una investigación con varios lotes de café que han tenido 2,5, 5 y 7,5 gramos de Galileo. Esa investigación, que hay un amanecer de uno de nuestros cerros más emblemáticos para quienes no conocen el departamento de Antioquia, que es el Cerro Tusa, y que sirvió de inspiración en un momento dado para los creadores del logo de Café de Colombia. Pues ese amanecer brumoso deja ver atrás una cordillera donde está el municipio de Jardín, uno de los municipios más lindos que tenemos nosotros en Antioquia. Esas son las coordenadas y fue allí entonces donde empezó nuestro proyecto en el 2014. Vamos a avanzar rápidamente. Como cualquier investigación, nosotros evaluamos los suelos de allí. Esos análisis de laboratorio en suelos estuvieron dirigidos a la parte física, química y biológica. Nosotros estuvimos mirando cómo estaba el componente biológico de esos suelos inicialmente y cómo iba a terminar 4 años después. Evaluamos la compactación de los suelos con un testeador de la compactación que ven acá y que funciona como un semáforo. Cuando está en la zona verde, estos suelos no tienen ningún problema. Y cuidamos muy bien que el agua con la que íbamos a tratar los diferentes productos estuviera sin condiciones que afectaran la investigación en su dureza, sin condiciones que en un momento dado nos permitieran o nos enmascararan los datos, y entonces evaluamos la conductividad hidráulica y fuimos corrigiendo lo que fuera preciso corregir para descartar cualquier efecto externo a la investigación. Hicimos unos almácigos de café en 3 fincas de café, pero estoy presentando solamente los de Fabio Reyes. Y aquí tienen ustedes la unidad muestreal o la unidad poblacional que nosotros llevamos a campo. 20 árboles de café, de 30 que sembramos en cada era. Eliminamos los bordes para eliminar efectos externos, y esto fue lo que nosotros sembramos en campo. Esto que ven delimitados ustedes en las cintas amarillas era el único lote que llevaba fertilización química y era el lote del productor. A Fabio le pedimos que hiciera exactamente lo que venía haciendo durante toda su vida y que nosotros íbamos a poner 4 tratamientos adicionales para mirar qué pasaba comparándolos con lo suyo. Las variables que medimos fueron las que se miden en muchas investigaciones de café. Medimos el peso de la raíz en fresco y después deshidratamos esas raíces y las pesamos en seco. Y recurrimos a medir el índice de área foliar con una técnica muy antigua, pero queríamos que Fabio, el productor, se vinculara a ella con los auxiliares de Natural Control, y en esa forma calcamos sobre un papel milimetrado las hojas de cada uno de los cafetos que nosotros plantamos para después con un planímetro medir esas áreas y ver cuál de los tratamientos estaba dando un mayor índice de área foliar. Esto no es nuevo, es una técnica muy antigua pero supremamente precisa. Sobre ese papel milimetrado, el planímetro se recorre 3 veces sobre cada hoja y entrega el promedio entonces de lo que es el índice de área foliar. Nosotros medimos también
pues lo que yo creo que hay que medir hoy en cualquier tema relacionado con el café y es la taza. Si nosotros no tenemos una buena calidad en taza, pues realmente nuestro café, nuestra finca, nuestro esfuerzo, nuestra lucha empieza a perder atractivo para muchos compradores. Hoy estamos nosotros en un negocio de alimentos, en un negocio de bebidas. Ya no vendemos granos, nosotros vendemos hoy bebidas y tenemos que comprender esa dimensión del negocio hoy por hoy. Entonces decidimos catar esos cafés. Sin embargo, en esos momentos pensaba que yo como catador Q-Grader podía aproximarme a esas tazas de café y después me di cuenta que iba a ser un error muy grande que yo estuviera catando esos cafés y decidí entregarlos a unos catadores que estuvieran totalmente ajenos a la investigación. También evaluamos enfermedades y aquí nos encontramos unas sorpresas tremendas. Esas fueron las variables que nosotros medimos y esta fue la fase de campo. El mapa de campo fueron 5 tratamientos con 3 replicaciones cada uno. El número 1, ustedes los ven casi juntos, pero eso fue al azar, es el productor de café. Con su técnica normal, levantó los almácigos con DAP y con urea, con 6 aplicaciones anuales, y después en el segundo año pasó a producción. El número 2, 3, 4 y 5 son los tratamientos que nosotros llevamos a campo. Y aquí vemos la bodeguita del productor y encima, en esa repisita, ven 3 productos biológicos que Natural Control ha diseñado para la floricultura antioqueña y que yo al leer los microorganismos que tenía quise utilizarlos en café. Y Galileo es el producto entonces que yo estuve trabajando por mucho tiempo y que si ustedes observan esta parte se van a dar cuenta que ahí tenemos 100.000 esporas por gramo de varios géneros de microorganismos promotores del crecimiento vegetal. Este es el desarrollo en campo de los lotes, cómo fueron creciendo, cómo se fueron transformando, observen la sanidad. Los 4 tratamientos nuestros no tuvieron nunca 1 gramo ni 1 centímetro cúbico de productos químicos. Esta es la forma como fue evolucionando el café y en el segundo año, pues aquí ven algo de los resultados de diferentes parcelas. Miren las ramas bajeras. Ustedes que son cafeteros, la gran mayoría, saben que la única forma de conseguir buenas producciones desde las primeras ramas es cuando los cafetos no han sufrido. Observen la sanidad, ustedes no ven mancha de hierro, ustedes no ven gotera ahí, ustedes no ven muerte descendente. Eso fue una sorpresa muy grande. Este es Fabio, en los momentos en que empezó a hacer la investigación con nosotros, como les digo, un muchacho muy joven, pero ha sido un líder en el municipio de Jardín, y estas fueron las primeras cosechas que empezamos nosotros a recolectar allá en la finca La Simeona. Llevamos los cafetos hasta este estado de maduración, casi vinosos, una maduración con unos grados bris bastante altos y que son los cafetos que ustedes hoy están cosechando para competir en los concursos y ganar concursos, porque cuando uno tiene cafetos con este grado de maduración, realmente es de esperar que las tazas sean muy dulces, que sean muy afrutaditas, que sean muy vinosas y que son realmente las tazas que están buscando la gran mayoría de catadores en el mundo. Los resultados, aquí están los 5 tratamientos. El tratamiento número 1, en esa foto número 1, ese es el tratamiento químico, el tratamiento del productor de DAP, de urea y de control de enfermedades con Mertec o con Alto 100. Y los tratamientos 2, 3, 4 y 5 fueron nuestros tratamientos. El primer ejercicio que hicimos fue pesar la parte aérea de las plantas. Aquí están definidos muy bien. Entonces, ese número 1 es el paquete del productor.
el número 2, 3 y 4, observen cómo se dobla la dosis del Galileo, que era el producto que realmente queríamos evaluar en primera instancia. Pero además, esa bodeguita que les mostré tiene 3 productos de los que se han trabajado en flores que se llaman Botricid, Centurión y Fitotripen, que son productos de la agricultura biológica mundial. Nada de esto ha sido inventado aquí en Colombia. Han hablado acá de algunos microorganismos, ayer hablaron, por ejemplo, de tricodermas. Ese Fitotripen que yo evalué tenía 3 géneros de tricoderma en ese cóctel. Y como realmente un plus que me animé a explorar, el Botricid es un producto que tiene una bacteria promotora del crecimiento vegetal que fue abandonada en lucha con la agricultura. Dejó de investigarse porque hubo unos reportes con esa bacteria llamada Burkholderia cepacia que empezó a presentar problemas pulmonares en algunos humanos. Pues Natural Control recurrió a otra cepa de Burkholderia, se llama Burkholderia vietnamensis, y es una bacteria prodigiosa en la agricultura. Entonces, por eso me animé a explorarla, y Centurión es un muy buen producto que tiene un contenido de fósforo muy soluble, y lo quise llevar porque en ese consorcio de microorganismos había 5 géneros de micorrizas que necesitan fósforo primero para ellas antes de llegar el fósforo para la planta. En el 5.º tratamiento, yo regresé de 7.5 gramos a 5, pero fíjense que agregué un producto llamado Moca, perdón. Estoy teniendo problemas acá. Moca, acá lo vemos, que es una fitohormona que no ha sido muy utilizada en la agricultura, pero que viendo unos reportes de trabajos en Norteamérica, vi que habían tenido unos incrementos muy grandes en producción y que los frutos habían sido frutos mucho más uniformes y mucho más grandes, y la quise meter acá, pero bajé la dosis del Galileo. Estos fueron los tratamientos y esa es la primera cosecha en 2016. Recuerden que son 3 tratamientos de 20 árboles cada uno, entonces cada tratamiento iba a tener 60 árboles. En 2016 entonces tuvimos en el tratamiento 1 60 kilos, en el 2, que son los nuestros, 58.6, 53, 56.9, ya aquí superamos el del productor, el químico, y en este, donde estaba el Moca evaluándose también, 97 kilos, dan casi 1,5 kilos por árbol en primera cosecha de café. Quienes han sembrado café saben de qué estamos hablando. Y aquí tenemos el segundo año, incrementó, pero no fue escandalosamente mayor. Sin embargo, ya los tratamientos nuestros empiezan a superar todos los del agricultor prácticamente, que son con químicos. Aquí tenemos 2 tratamientos que están por debajo del agricultor, pero este que tiene 7,5 gramos de Galileo y este que tiene 5 pero tiene el Moca, empezaron a superar los tratamientos del agricultor. Una de las cosas que empezamos a observar es que nosotros no teníamos mancha de hierro, ni teníamos volcamiento por Rhizoctonia solani. Resulta que Galileo no solamente tiene un consorcio de microorganismos que ayudan a la nutrición, sino que tiene un óxido de silicio que endurece la pared celular de las hojas. Y me encontré 3 doctorados en estudios en Brasil que ese silicio fortalecía la pared celular y entonces ya el hongo Cercospora cofeícola no es capaz de atacar. Y eso pues fue una carambola, un accidente científico que nos encontramos ahí demasiado interesante. Aquí está la misma gráfica, 2016 contra 2017. Esto está un poco desconfigurado tal vez.
las limpias y los fertilizantes, lo que representaron. Parece que no cogimos la versión que era, pero bueno, vamos a avanzar un poquitico. Y lo que estoy viendo acá es que tenemos unos precios acumulados. Lamentablemente no nos está funcionando la última versión que mandamos y tenemos ahí en el tratamiento 1 720 pesos colombianos en aquella época, no están indexados con el dólar ni están llevados a valor presente, pero llevando todos los costos a la fecha, nuestros tratamientos fueron mucho más baratos que el del productor que estaba trabajando químico, y eso fue pues un estímulo para él. Y finalmente, los 5 cortecitos de cosecha que llevamos a catación. Como les digo, me marginé de esa catación, no quise estar en ella para no sesgar, no ser juez y parte. Mandamos eso a la cooperativa de los Andes, que era donde estaba escrita la finca, y le dijimos a los catadores de la cooperativa que era un trabajo particular que estábamos haciendo, que por favor nos hicieran la catación. Y estos fueron los resultados que nos entregaron. No tiene fecha este formato, pero venía en la remisión del correo, y vemos que el tratamiento número 5, donde se evaluó la fitohormona, realmente superó en producción física, pero también en calidad. Entonces esto pues empezó a abrirnos unas dimensiones muy interesantes y a convencernos de que la agricultura biológica realmente está llamada a suplir papeles que los químicos no han cumplido en este momento en la agricultura. Y para ir de pronto terminando, voy a presentarles algo que muchos de ustedes ya conocen, pero que es importante que volvamos a repensar en esta crisis de los fertilizantes. Hablemos un poquitico de las técnicas sostenibles de nutrición de café, pero antes de eso remontémonos a entender por qué prospera el café en estas montañas, suelos totalmente volcánicos. Aquí tenemos un cráter volcánico. Esas cenizas volcánicas empiezan a llenar esas pequeñas laderas y ahí entonces prospera supremamente bien el café. Pero ojo, atención, hay una falsa concepción sobre los suelos volcánicos que se dicen que son muy ricos, son muy pobres, son muy productivos, porque las raíces de café pueden explorar muy bien o de cualquier planta, pero realmente químicamente son muy pobres. Esa es una concepción que es necesario que nosotros tengamos siempre muy claro. Pero la parte pobre la conseguimos siempre en una tienda y fue lo que hicimos con los fertilizantes químicos. Lo que es importante es la parte física, y esas cenizas volcánicas realmente sí aportan muchísimo a la producción, porque las raíces pueden explorar bastante bien y no hay un mayor gasto energético. Esta fotografía la tomé prestada de la Federación Internacional de Movimientos Orgánicos, donde en su manual se plantean como una reflexión que sí hace el agricultor y que dice, bueno, sería bueno aplicar cantidades importantes de material orgánico, pero ¿dónde voy a conseguir yo esta biomasa? En unas laderas donde realmente no crecen, digamos, muchos cultivos, están limitados los cultivos en esas laderas. Y esa es una reflexión que se han hecho los productores, pero que realmente yo quiero invitarlos a que cambien ese chip, porque hoy por hoy realmente no es fuentes orgánicas lo que nosotros necesitamos, no es estiércoles lo que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos en la finca una cantidad de recursos biológicos que estamos desaprovechando de una manera importante. Y lo primero que quiero realmente que ustedes lleven a casa es que desdeñamos la sombra, especialmente en Colombia, en otros países no, en Centroamérica no, en Guatemala no, en México, en Perú, productores de cafés orgánicos, México primer productor de café orgánico, Perú segundo, y uno ve que todas las plantaciones de café están con sombra, porque esa sombra que tiene una hoja caduca y que normalmente cae en el año termina aportando
70 guamos, como este que ven en la fotografía, sembrados a 13 por 13, aportan 10 toneladas de materia orgánica anualmente. Pero ni siquiera eso realmente es lo relevante. Lo importante acá es lo que se genera en esa hojarasca que cae al suelo, cómo se reactiva una vida que ya estaba acabada por el exceso de esos fertilizantes orgánicos y empieza una transformación y un abonamiento del suelo. Para yo hacer café orgánico, café biológico, primero tengo que abonar mi suelo. Y nosotros buscando productividad abandonamos realmente el recurso suelo y lo dejamos al garete. Esta hojarasca se convierte en el insumo para muchísimos microorganismos que intervienen en la agricultura, como cuáles, por ejemplo, las micorrizas. Todos ustedes han oído, han escuchado hablar de ellas, pero de 20 años hacia acá, las micorrizas, realmente los papeles que hoy se les conocen son otros, papeles absolutamente reveladores. Antes se pensaba que solamente las micorrizas lo que hacían era allegarle el fósforo a la planta. Para quien no esté familiarizado con este término, simplemente es un hongo que infecta la raíz en el muy buen sentido de la palabra y extiende su capacidad de acción explorando superficies de suelo donde las raíces no son capaces de llegar, y de allí le allega nutrientes especialmente como el fósforo. Eso era lo que se creía, pero hoy se sabe que realmente estas micorrizas no solamente contribuyen al fósforo, le aportan muchos otros nutrientes de los 17 que necesita una planta, y fuera de eso le da resistencia a esa planta en el verano. Y cuando hay problemas, por ejemplo, de suelos tóxicos, las micorrizas regulan la toma de los nutrientes que están afectando las plantas de una manera preciosa, con un mecanismo prácticamente inteligente que no podemos explicar aquí, pero que hoy se sabe. Esa fotografía de abajo simplemente son las estructuras reproductivas de ese hongo, y aquí tenemos una imagen prestada también de Norteamérica, donde una planta es tratada con micorrizas y una sin micorrizas, y pues la diferencia en el tema, digamos, de la radical es otro. Y esta es una fotografía de uno de mis profesores con los que hicimos una investigación muy interesante en la Universidad Nacional, evaluando micorrizas, y observen un pilón de un forestal tratado con micorrizas versus una raíz que no recibió ninguna micorriza. Entonces, todos ustedes han oído, casi todos, hablar de las micorrizas, pero no hay ningún misterio en aproximarnos a ellas de diferente manera. Las pueden cultivar en la finca inclusive. Esta foto es de Beatriz Fischer Warren, que ha trabajado muchísimo con la GTZ en caficultura orgánica. Es una foto vieja, pero miren cómo, por ejemplo, un cafeto tratado con Glomus manijotis, una micorriza, no es este que pongo ahí dentro, fósfora colombiana, sino Glomus, supera muchísimamente los cafetos que no tuvieron micorrizas. Pero esta de la Universidad Nacional, entró fósfora colombiana, una de las micorrizas que más respuesta ha dado en café. Esa tesis de maestría mostró que la micorriza entrofósfora colombiana, que hoy ha cambiado su nombre, pero todavía la encontramos así, tuvo un incremento de más del 50% en todos los parámetros que se investigaron en esa maestría, incrementando pues el volumen radical de las plantas. La fijación de nitrógeno, estas camándulas que ustedes ven ahí, estos nódulos bacteriales, realmente también los conocen, bacterias fijadoras de nitrógeno, y recuerden que nosotros tenemos en el aire 78% de nitrógeno, pero ese nitrógeno allá no le sirve a las plantas. Hay unas familias, las leguminosas de café, que tienen esa posibilidad de coger el nitrógeno atmosférico del aire y fijarlo en el suelo.
Muchas otras, el falso maní o maní forrajero que todos ustedes conocen, observen la cobertura que tiene ese maní sobre plantaciones de café, fijando nitrógeno. Esta es una planta que se está utilizando muchísimo ahora en Colombia, que se llama Tefrosia, muy evaluada por Federación, pero hay muchas otras, Canavalia, Vitabosa, Mucuna, Guandul, Crotalaria, todas estas plantas fijan nitrógeno y eso es como sembrando urea. Entonces, ¿por qué nos olvidamos de eso? ¿Por qué nosotros, si conocemos esto, estamos en esta angustia con la crisis de los fertilizantes, pensando que solamente tenemos fertilizantes para importar y trabajar con urea o con cloruro de magnesio o con cloruro de potasio, solamente los químicos? Aquí tenemos una alternativa muy interesante que debemos nosotros pensar en rescatar. Los caldos minerales y los purines realmente también han sido abandonados y esta es una alternativa muy interesante para nutrir plantas, para tratar enfermedades, para tratar problemas de plagas, son muy fáciles de hacer, se consiguen en todos los volúmenes de agricultura orgánica y se hacen en la finca de manera muy sencilla. Básicamente tienen como bases la boñiga del ganado y a veces también algunos de ellos tienen entonces levaduras y tienen miel como fuente de energía para estos microorganismos. Caldos fungistáticos que no matan los hongos, pero los mantienen a raya, como el sulfocálcico que ven a mano izquierda y que toma ese color morado, es un caldo supremamente interesante. Y los bioles, o sea, que son también productos hechos en la finca y que van diseñados a luchar entonces contra problemas de plagas y enfermedades y también a nutrir. La lombriz, nos olvidamos de ella, por Dios, un biodigestor perfecto. La lombriz tiene el mismo sistema digestivo de una gallina, tiene buche y tiene molleja, tritura cualquier material orgánico en cuestión de horas, es capaz de vivir 15 años, tiene una reproducción altísima. No conocemos sino esta lombriz roja californiana, pero hay algunas lombrices que tienen efectos de penetración y entonces entierran la materia orgánica hasta 2 y 3 metros. Igualmente transportan hongos y bacterias benéficas para la agricultura. La lombriz es una creación de la naturaleza precisamente para hacer agricultura biológica y no depender tanto de los fertilizantes químicos. Es un biodigestor perfecto. Pero también el biodigestor que tanto nos entusiasmó hace 25 o 30 años, lo olvidamos. Y este biodigestor taiwanés o biodigestor de chorizo lo puede hacer cualquier productor en una finca, se hace con menos de 2 millones de pesos. Este es un biodigestor hecho en jardín y aquí tenemos un personaje ahora que nos hablaba Lina, de productores del Quindío, muy conocido, Hernando Hincapié. Hernando Hincapié para mí es el hombre que más sabe de biodigestores, yo creo que en Latinoamérica. Es un mago realmente para hacer estos biodigestores y ha sintetizado la clave del éxito en 3 puntos supremamente sencillos, pero que los ignoramos, los olvidamos y entonces ya deja de producir gas. Sencillamente esto tiene 2 bocas, una a cada entrada y una de salida. Todos los días nutrimos eso con estiércoles o con pulpa o con biomasa, con malezas que están trituraditas, y eso entra al chorizo y hace un tránsito desde la entrada hasta la salida, pero las bacterias metanogénicas ahí empiezan a producir metano que con una conexión muy sencilla de PVC y después con una manguera va directamente hasta la cocina. Yo no me explico por qué nosotros olvidamos el biodigestor, lo tenemos totalmente abandonado e ignorado. Entonces, digamos que estas prácticas están al alcance de todos. He metido aquí una de un agricultor orgánico en la Sierra Nevada de Santa Marta, Darío Delgado, que tiene más de 300.000 árboles de café haciendo caficultura orgánica y no le preocupa que haya un bulto de urea que no llegue a su finca. Él, con una trituradora, con una chipeadorcita como estas, tritura todas las cortezas, los restos de las malezas y esto lo utiliza como un sustrato para enriquecerlo con microorganismos,
con harina de piedras, con materiales minerales que sabemos que ayudan muchísimo a la agricultura, pero tenemos olvidado realmente hoy por hoy todos esos conceptos. Voy a terminar con un videíto de Guatemala que me llamó mucho la atención, hecho también por mujeres. Las mujeres tienen un papel definitivamente en la caficultura que es muy relevante y que todos los días nos sorprenden. Este es un video viejo, pero lo que quiero mostrar aquí es que en Colombia no hacemos una sola práctica de injertación de injertación, y que miren lo que pasa en otros países. No está mostrando el video, qué lástima. No. Bueno, sencillamente el injerto en el café es una práctica que es viable como en cualquier otro cultivo y se utiliza para luchar básicamente contra las enfermedades o para luchar contra las sequías. Se injerta una planta de café y en otros países les quería mostrar un concurso en Guatemala de mujeres injertando café y lo que son capaces de hacer en un minuto con un porcentaje de prendimiento altísimo. Entonces, pues estas son algunas de las técnicas que realmente no creo que sean difíciles que ustedes puedan implementar en la finca, volver a aprender un poquito de ellas, a estudiar sobre ellas y a considerarlas, porque realmente el tema es de nutrición del suelo primero que de la planta, y cuando esa dinámica se adquiere, ustedes empiezan a obtener resultados como los que nosotros obtuvimos sin tener la transición de 3 años de la que se hablaba ayer. Tuvimos resultados en la primera y en la segunda cosecha que estuvieron soportando y no recurrimos a estiércoles, recurrimos solamente a microorganismos que hoy son fáciles de conseguir en muchas partes y que ustedes los pueden cultivar en sus fincas con técnicas muy sencillas. Con esto termino. Muchísimas gracias. No sé si de pronto existan algunas preguntas. Sí. Sí, realmente no podemos ir mezclando de una manera, digamos, muy a la loca estos materiales, pero en general, la naturaleza se encarga realmente de lograr ese equilibrio entre los organismos benéficos y los organismos que son patógenos. Entonces, se produce más fácil una intoxicación y una quemación con un producto químico por una deriva o por simplemente una evaporación del producto que un daño que se pueda generar con microorganismos. Hay algunas pequeñas, digamos, observaciones que hay que tener en cuenta, pero son fáciles de encontrar realmente en algunos portales muy específicos de internet donde no hay que tener, pues, digamos, hay que aproximarse a ellos y mirarlos sin temor y ver que esto realmente está al alcance de nosotros y que no está al alcance de unos cuantos. Sí. ¿Sí? Buenos días. Muy bien, el 97% de las plantas del planeta Tierra forman asociaciones micorrízicas. 97% de cualquiera de esas plantas, en todos sus tiempos. Donde mayor resultado se ha visto en el café es en los almácigos, pero es porque es donde se han hecho las investigaciones y donde son fáciles de medir. Ahora estamos midiendo en otra investigación, pues que aún no termina,
en unos rizotrones que son como unas especies de acuarios y de peceras donde podemos mirar qué está pasando con esas raíces y cómo las micorrizas contribuyen a ella, pero se puede hacer en cualquier momento de la planta. La ventaja de estos rizotrones es que no tenemos que disturbar el suelo, ni ser invasivos, ni dañar raíces para después medir, sino que ahí, como en ese acuario, podemos nosotros estar mirando realmente qué está pasando con esas raíces. En cualquier momento de la vida de cualquier planta, puedes aplicar micorrizas. Ingeniero, Sí. una pregunta. Adelante. ¿En qué material hicieron los tratamientos? O sea, que No veo dónde estamos. Allí, ya, gracias. ¿en qué material hicieron el tratamiento? ¿Qué semilla era? Bueno, hicimos esa evaluación sobre Castillo. Esa pregunta es muy importante porque si nosotros queremos realmente volver a considerar la agricultura orgánica y la caficultura orgánica como una opción, nosotros debemos pensar que hay unos materiales supremamente rústicos y de ahí parte una caficultura orgánica. Yo pienso que los dos elementos y las piedras angulares de una caficultura orgánica son lo que ya mencioné sobre el sombrío, que quisiera que lo reconsideraran, y una variedad que sea rústica y tolerante. Esta investigación se hizo sobre castillos, que es una variedad que no es tan rústica, es un cruce de caturra por el híbrido de Timor, pero es hecho en un laboratorio y realmente son materiales un poquito susceptibles y exigentes en nutrientes. La rusticidad de una planta pasa porque no necesita nutrientes externos y eso lo tenemos que volver a considerar. Perdón un minutico, sí. Bueno, el geisha es una variedad que nadie ha dicho que sea muy exigente en fertilización. Es altamente demandante en magnesio y a veces la sembramos en unos pisos térmicos por debajo de los 1600 metros y ahí realmente no se comporta bien. Pero cuando ella está en su mejor oferta ambiental, no es tan exigente en magnesio. Entonces, precisamente es posible que un geisha, un borbón, un típica, todos los arábigas tengan muchísima más rusticidad que todos los materiales que han sido cruzados con el híbrido de Timor buscando la resistencia a la roya. Y esa rusticidad nosotros la tenemos que buscar en la agricultura orgánica. ¿Por allá había otra pregunta? Sí, estamos ya con la… Sí. Excelente pregunta. Mientras más altas estén, tienen mayor exposición a los rayos ultravioleta. Ahí también hay que considerar sombrío, solo que hacer arreglos diferentes, permitir que fluya el viento, que fluya el aire y que no ataquen ahí y se agrave el problema con la muerte descendente y la gotera, que son enfermedades de 1800 y 2000 metros. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pues… Es un tema que yo sé que motiva mucho y nos queda corto el tiempo, pero bueno, espero que lleven a casa, digamos, esa motivación para volver a pensar en la agricultura biológica como una opción. Muchas gracias.